qué me despierta? Ay, porque yo también me desperté. ¿Qué pasó? No sé. ¿Algo? ¡Ah! Empezamos. ¿Qué empezamos? ¡Pizzabela! ¡Ay, hola, pizzaelos! ¿Usted por qué me dejó dormir? Pero yo también te dormí. Bueno, Isa, cuéntanos qué invitada tienes el día de hoy. Tenemos a una invitada súper especial. Presenta Valiente, Isabela. Vale. Valiente, alias Olguita. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Bueno, hoy empecemos con una sección. Pizza. Hawaiana. Ya. Bueno, llegó una invitada nueva. Dale, Isa. Cuéntale a Valiente qué haces en pizza hawaiana. Bueno, en Pizza Hawaiana son mis preguntas. Y bueno, La primera es... yo he aprendido estos días que la Sagrada Familia está compuesta por María, José, Jesús y Dios, que es el Padre segundo de Dios Padre. Y para mí, mis dos favoritos son María y Jesús. María porque es mi nombre, María Isabela. Por eso es mi favorita. Y Jesús porque Él se fue a la cruz por nosotros. ¿Cuáles son tus favoritos y por qué? Pues, ¿qué te digo, Isa? Para mí, toda la familia es importante, entonces no podría elegir alguno de ellos que dijera es mi favorito. Me gustan todos porque todos hacen parte y cumplen una función muy importante en la familia. Es como si yo te preguntara a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá. Entonces, ¿tú los quieres a los dos? Sí. Exacto, entonces así me pasa a mí con la Sagrada Familia. Me gustan todos los miembros porque todos son importantes. El papá, María, Jesús, José y pues Dios que es el Padre de Jesús y el Padre de todos nosotros. Sí. Segunda La pregunta. Tú nos contaste en la encuesta que te gustaba escribir. Yo estos días se me está dificultando escribir porque tú me darías un consejo porque es que yo descubrí esta semana que es que cuando hablo algo, por ejemplo, digo una historia y se me dificulta como, o sea, pegarla en la hoja como si lo hubiera pegado. Y cuando ya la voy a escribir, por ejemplo, Soro, y escribo por o Soro y me distraigo y vuelvo a escribir Soro. Entonces, ¿tú cómo harías para dar un consejo de eso? Bueno, Isabela, como tú eres una niña pequeñita, entonces para poder escribir tienes que estar inspirada. Primero que todo, inspirada. Que te guste, que te comience a gustar esa historia. Piensa bien en esa historia y cómo la quieres expresar para que otras personas la puedan entender. Y todo lo que puedas decir con palabras, todo se puede escribir. Lo que pasa es que hay que a veces tener un poquito más de dedicación. De pronto te ayuda a leer algunos libros y poder comprender y experimentar qué quisieron decir los autores, cuál fue su mensaje. Y cuando tú aprendes a leer más, puedes escribir mejor. ¿Listo? Estar muy inspirada y saber que las historias también tienen como un comienzo, un nudo, un desenlace. Bueno, también un consejo que yo recibí ahorita es que no todos tenemos todas esas actitudes o esas inteligencias, ¿sí? Porque hay gente que se le facilita más de pronto cantar, de pronto bailar, de pronto hacer otras cosas. Pero digamos que cuando tú tienes una inspiración lo puedes plasmar y todos podemos escribir. Bueno, la siguiente pregunta es que
tú nos contaste en la encuesta también que tú fuiste a otro lugar. ¿Me puedes decir cómo se llama? Y otra cosa, tú nos contaste en la encuesta que fue el lugar más difícil para ti. ¿Por qué fue el más difícil? Bueno, ese lugar se llama el Putumayo. El lugar donde yo estaba es un pueblito que se llama Puerto Guzmán y es un pueblito que era complicado por la situación de violencia que se vivía sobre todo en ese momento. Allá se unen tres departamentos que son el Putumayo, el Cauca y Popayán. Entonces, el Putumayo, perdón, es que Cauca y Popayán. El Putumayo, Cauca y Caquetá. Y por allá pasa el río Caquetá. Entonces era un sitio complicado porque allá ya no había más carreteras, era el río. Y pues más que eso, había muchos grupos delictivos. Entonces estaba la guerrilla, los paramilitares y pues aparte el ejército. Digamos que fue un lugar bastante complejo. Yo tenía que a las 7 de la noche ya no podría haber nadie en la calle. Y yo me hice amiga, o pensaba que era mi amiga, de una enfermera que al parecer era más como una espía de la guerrilla. Y ella pensó que yo tenía, o que mi familia tenía mucha plata por una confusión que hubo con el directorio telefónico. Eh, pues digamos que lo curioso fue que en mi familia nació mi primera sobrina, entonces yo me fui de sorpresa de ese pueblo, pero ellos pensaban que yo todavía seguía en el pueblo y comenzaron a extorsionar a mi familia, pensando que yo estaba allá. Entonces, pues eso fue pues algo nuevo para nosotros, algo difícil de entender y tomar la decisión pues de volver o no volver sabiendo el riesgo que yo corría. El camino a casa cuando yo me devolví de para allá fue un poco complejo también porque en el bus, aunque iba un poco desocupado, se me subió un señor al lado que parecía un guerrillero y ahí yo entendí y le pedí mucho a Dios que me diera las palabras. Ahí tuve que hacer como una especie de actuación para no decir que yo era una profesional. Yo estaba trabajando allá en el hospital de Puerto Guzmán para decir que yo no era doctora, que no era bacterióloga, sino sencillamente que yo trabajaba en casas de familia, que tenía hijos, bueno, otras cosas para que ellos pues no me ficharan, no me cogieran, no sé. No sé cuáles eran las intenciones, pero sé que no eran buenas. Entonces, esa fue la manera como me pude defender hasta cierto punto y ya cuando llegué a Neiva, pues descansé. Descansé en el sentido de que, digamos que hay territorios, o en ese momento, por lo menos, no sé ahora, parecían que no estuvieran gobernados por el Estado, sino más bien por la guerrilla o por todos estos grupos. Entonces fue complejo eso. Y ya pues después tomé la decisión de no regresar pues por el mismo riesgo. Entonces pues también ya he tenido otra experiencia en otro pueblito donde hubo un ataque guerrillero, donde falleció una niña. Entonces la verdad fue algo así como ver la realidad, porque a veces acá estamos metidos pues digamos pues entre comillas, en nuestras burbujas, en nuestra seguridad. De pronto en la ciudad pues hay más policías, pero digamos hay territorios que son más complejos, hay territorios que están llevados por estas situaciones y pues a Dios gracias pues no me pasó nada, pero sí sentí mucho la presencia de Dios. Súper. Entonces ahora vamos con pizza, no. Panzerotti hawaiano. Entonces tú me das. No, hawaiano, parte. Entonces vamos con panzerotti hawaiano, que lo vamos a hacer con la misma masa de la pizza y con piña y jamón. Piña y jamón. ¡Piña y jamón! Listo. Bueno, Olguita. Entonces aquí hablando un poquito, cuéntanos porfa cuánto tú perteneces a una comunidad, la Renovación de Católica. ¿Cuánto tiempo? No sé si allí comenzaste o de pronto has estado en otras comunidades, pero ¿cuánto tiempo llevas en vida comunitaria? Bueno, yo entré a la comunidad vamos a cumplir, creo que 20 años, vamos a cumplir. Pero yo entré después de los cumpleaños de la comunidad, yo entré como
sí, como unos 2 o 3 años después, entonces más o menos como unos 17 años, sí, 17, 18 años en la comunidad. Uy, súper. Una más de media vida en la comunidad entonces, amor, quieta. Más de media vida entonces has crecido en comunidad. Entonces, aquí me sirve mucho tu respuesta porque precisamente quiero que nos compartas cómo la comunidad ha permitido tu crecimiento. ¿Qué ha aportado la comunidad para lo que es Olga hoy? Bueno, muchas cosas. Yo pienso que lo más importante es aprender que nuestro centro debe ser Cristo. Yo creo que eso fue lo más importante. Desde siempre tal vez no nos inculcaron seguir las personas, sino seguir a la persona de Jesús. Y porque de hecho pues muchas personas de la comunidad se fueron por diferentes causas. Entonces siempre que nos quedaba Jesús, que nos quedaba Jesús todo el tiempo. Entonces colocar a Jesús en el centro de tu vida es lo más, yo pienso que es lo más importante en una comunidad. También pues ser como la compañía, encontrar amistades, encontrar un soporte, un consuelo en momentos difíciles y sobre todo amigos en Cristo, ¿no? Porque pues tú puedes conocer a muchas personas, pero a veces tú no te vas a sentir tan comprendido cuando tienes amigos en Cristo que saben y que están en tu misma, de pronto sí, como en un mismo objetivo, digámoslo así. Eh, bueno, y también todo lo que se da en una comunidad, porque se te dan muchos regalos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo era una persona, digamos, muy tímida, ahorita todavía tengo algunos rasgos de esa timidez, pero fueron fluyendo cosas que yo no me esperaba, así que inclusive cosas como hablar en público, predicar, eh, digamos, todo lo que tiene que ver con las artes, que es el teatro y la danza, que eran cosas que yo, era lo último a lo que yo me metía, por ejemplo, en el colegio, yo prefería meterme a los deportes, a manualidades, pero menos a eso. Nunca me metí en teatro, nunca me metí a las danzas. Y resultó que esos dones se fueron despertando y eso se da en la comunidad. También la humildad. Pienso que en la comunidad se da como esa humildad, se da como esa sencillez del corazón. ¿Qué más? La compañía en los momentos difíciles, la oración, el apoyo. Entonces son cosas que te van llenando y que definitivamente te hacen ver que sin comunidad pues de pronto estarías más desprotegido, ¿sí? Entonces siempre se convierten en un apoyo, en un soporte, en una transformación y en un crecimiento espiritual. Así cuando uno menos se da cuenta, van pasando los años, pero tú has crecido y has crecido en la fe, has crecido en la oración, has crecido en el amor. Entonces eso creo que es muy importante, vivirlo. Súper Olguita. Y sí, digamos que bueno, no todas las personas tienen el privilegio de empezar una vida comunitaria tan joven. ¿A qué edad lo empezaste? Bueno, ahí hacen cuentas. Si hace cuenta, no, yo ya estaba más grandecita cuando empecé la comunidad, porque no, antes como que no, o sea, como que yo no había visto nada en la iglesia para quedarme, o sea, pero fue como a los 28 años, más o menos, porque yo no tenía como 27 años, yo no tenía ¿qué te digo? La certeza, o sea, habían grupos que habían en la parroquia, los catequistas y eso, pero yo no veía como la luz ahí, ¿sí? Ellos hacían paseos como lo hacían cualquiera, o sea, no sé. Pero cuando ya me hicieron ese llamado, yo sentí un llamado de Dios para vincularme a esa comunidad. Yo sentí como que eso era lo que yo estaba buscando, como que eso era lo que yo quería. Entonces, creo que ese fue el chip, ese llamado, ese es o sea, escuchar la voz de Dios en medio de todo. Y eso fue mi llamado, porque yo ya no puedo, ya no, yo necesitaba eso. Antes de la comunidad yo estuve en catequistas y teníamos como una especie de pequeña comunidad. Nos reuníamos casi todos los sábados, pero cuando ya se acabó ese fue el curso de SPAC, se acabó esa comunidad de catequistas y ya solamente era catequesis, yo comencé a sentir que necesitaba una comunidad, sí, que hacía falta algo. Y ahí fue cuando yo dije, este es mi lugar. Entonces ese fue el llamado. Ok, bueno, y de pronto nos contabas que eres co-coordinadora de la comunidad en la que estás.
Y de pronto en estos años de experiencia que has estado en comunidad, ¿qué has visto de pronto que les ha ayudado a los demás también en su proceso, en su vida, en sus situaciones? Hola, volviste. Espérate, ya te subo, espera. ¿Qué has visto de pronto que como comunidad ha ayudado a sus procesos de vida? Sí, sí me hago entender. ¿Qué has visto en los demás? Ya nos contaste cómo te ha ayudado la comunidad en ti, pero ¿cómo has visto que la comunidad le ha ayudado a otros en su vida espiritual, personal, en cada espacio de su vida, como para crecer, para... Bueno, yo pienso que una de las cosas más importantes es también como que creer en sí mismo, ¿no? Porque de pronto muchas personas llegaban y decían, yo no puedo hacer esto, yo no puedo orar por el otro. Bueno, eso digamos hablándolo en sí, en los servidores, por ejemplo, yo no puedo, yo no. Y llega un punto en el que comienzan a creer en sí mismos, comienzan a decir, yo puedo, comienzan a cambiar un poco la mentalidad, ¿cierto? Entonces es comenzar a creer, comenzar también a liderar, comenzar a creer en lo que ellos pueden y lo que Dios ha hecho en ellos. Y lo mismo, cuando ya pasa el tiempo, ellos se dan cuenta, he crecido y ha potencializado pues todo lo que el Señor regala, porque el Señor siempre está regalando constantes bendiciones. Tenemos ahí a dos personas que ya se fueron, pero el Señor los bendijo, tenían una situación económica compleja y el Señor los bendijo con casa, o sea, con cosas así que uno no podríamos decir que a eso llegamos, pero el Señor dice en su palabra, busca el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. Y a ellos definitivamente el Señor les dio esa añadidura porque ellos ahorita están viviendo muy bien, están bien. Bueno, se tuvieron que ir de la comunidad también pues porque ya habían de pronto cumplido con la misión, con el ciclo, con la edad, porque ya son mayores. Bueno, la otra hermana se fue a Estados Unidos, pero está con toda su familia, está feliz porque hacía mucho tiempo no veía a su hijo. Entonces, pienso que son bendiciones que el Señor sí da, que el Señor sí cumple, que el Señor cumple todas las promesas, ¿sí? Que hay que ser fieles. Otras personas de diferentes maneras, al principio con lágrimas, pero después entendieron que era un regalo de Dios. Entonces ahorita también está recibiendo sus bendiciones. Entonces yo creo que eh, es sencillamente confiar, permanecer y estar siempre con un corazón dispuesto para servir con fidelidad y de pronto, de momento, sin ningún interés, pero el Señor siempre nos premia, el Señor siempre nos bendice, o sea, independientemente de eso. Y si no sucede ahora, pues tal vez suceda en la vida eterna, pero eso sucede. Recibimos por añadidura todo cuando, pero bueno, el hecho que tú dices de recibir, lo dices en pro de vivir en comunidad o de pronto de haber dado algo. ¿Sí me hago entender? O sea, o fueron servidores o qué hicieron pues para esa Sí, añadidura. no, ellos fueron servidores de los más antiguos de la comunidad, personas que entregaron su tiempo, su vida, que cambiaron radicalmente, que tuvieron hasta problemas en la familia por la misma contradicción que se genera cuando tú conoces al Señor, pero que fueron muy fieles, que también eh, sirvieron por dentro de la parroquia. Bueno, digamos que fueron muy fieles, esa fue la situación. Y pues también las personas que llegan, muchas personas reciben sus bendiciones. Tenemos también a otra persona que tenía cáncer y ella se sanó. Bueno, hay muchísimos más testimonios. Hay otro que no creo que esté autorizada para contar, entonces no puedo decirlo porque tendría que ser la persona. Pero digamos en cuanto ya a la asamblea, si hubieron o si hubo, hay muchos milagros en el sentido de la salud y también de conversión de personas, por ejemplo, alcohólicas, de personas que llevan una vida totalmente del mundo, totalmente de pronto de ese machismo, de esa infidelidad, que se volvieron hombres de Dios. Entonces, ese es el testimonio. Algunos perseveraron, desafortunadamente, pues otros no. Pero bueno, esas son las grandezas del Señor y si las hay, o sea, si las hay. Y descubrir también que, pues que una comunidad puede ser, o sea, puede transformar una sociedad, puede transformar una comunidad parroquial. Y ahorita nosotros estamos apostándole a eso. Puede transformar la imagen que tú tienes de Dios y puede ser un apoyo, por ejemplo, para una parroquia, para un barrio, para una localidad. Entonces,
Creo que eso también es muy importante porque la comunidad finalmente no es solamente lo que está en la iglesia, sino es finalmente todos los que convivimos. Y sería muy bonito vincularse con esos valores cristianos para lograr muchas cosas, muchísimas cosas. Ok, bueno, Olguita, y algo interesante que en ese momento se me ocurre es que, bueno, has estado mucho tiempo en comunidad y yo creo que es algo difícil, ¿sí? O sea, por todo, por las situaciones que se dan dentro de una comunidad. O sea, yo pongo mucho en contexto como en comparativo, por decirlo así, ahorita que pues al ser casada y convivir con una persona, pues siento yo que una comunidad es casi similar, ¿sí? O sea, donde hay que tener diálogo, donde hay convivir con los defectos del otro, convivir con mis defectos, ¿sí? Poder compartir lo que somos, pero también construir algo nuevo en medio de lo que somos y de lo que tenemos y poder, digamos que a mí el matrimonio me ha permitido identificar algunos defectos que de pronto no los había identificado al estar sola, ¿sí? Entonces ya al convivir como que salen a la luz. Es como poner en la bombilla y que a veces, sí, viviendo uno solo, pues no se ve enfrentado, digamos, a cómo reacciono yo frente a algo mío con otra persona. Y yo creo que comunidad, pues es como ese tema también donde yo tengo que enfrentarme a lo que yo soy, pero también a lo que es la otra persona y en medio de esto construir. Pero entonces, ¿cómo tú has podido permanecer en una vida comunitaria? ¿Cómo has podido permanecer en la iglesia católica? ¿Cuál crees tú que ha sido tu plus para permanecer? Vuelvo al punto, no es fácil, no es fácil y sobre todo cuando yo me choco mucho con los errores de los demás, con el pecado del otro y vuelvo al punto también con el mío y mantenerme, ¿sí? O sea, el saber que, bueno, yo también soy pecadora y yo puedo fallar, pero eso no me define para decir me voy porque yo no sirvo para esto, ¿sí? Me voy porque no soy adecuada para servir porque soy pecadora, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo a ti, Olguita, pues, qué te ha ayudado a ti para permanecer y querer servir en medio de tantas situaciones? Bueno, es una pregunta un poco larga, pero digamos que eso se llama perseverancia, ¿sí? Se llama, ¿qué te puedo decir? En algún momento yo tuve un momento complicado en la comunidad, claro, como todo, eso no todos son solamente rosas, sino que también hay espinas. Y pues obviamente se interponen muchos obstáculos o muchas fuerzas que quieren como que tú no perseveres o que tú no sigas, ¿sí? Y pues a veces, desafortunadamente, sí, claro, hay choques con los hermanos y todo. Y ahí uno tiene que interpelarse y verse, sobre todo cuando estás liderando algo, tu propia personalidad, tus propios defectos. Y yo pienso que es lo primero, ¿no? Mirarse a uno mismo, porque sería muy fácil decir, no, es que ellos me hicieron, ellos me persiguieron, ellos me... Pero finalmente uno comienza a mirarse a uno mismo y se tiene que dar cuenta y se tiene que comenzar a pulir, se tiene que comenzar a podar. Tal vez no todos podemos resistir eso. No es fácil y sí algunas veces, muchas veces, de hecho me invitaron a muchas otras partes para irme, pero de alguna manera pues el Señor siempre me decía, esa es tu misión, esa es es el lugar donde debes estar. Y así yo me hubiera sentido en algún momento perseguida o en otro momento de pronto de mal genio, de pronto decir no puedo más, desesperada, hasta deprimida en algún momento de mi vida. Bueno, no fue por la comunidad, pero todas las cosas que tú tengas que pasar en tu vida, pero el Señor siempre me daba como ese aliento de que este es tu lugar, esta es tu misión, es el camino por donde debes andar. Entonces, escuchar la voz de Dios, creo que es lo primero, ¿cierto? Y renovar ese llamado, escuchar a dónde te está llamando el Señor. Entonces, si ya dirá, mira, se te cumplió acá la misión, se te cumplió acá tu ciclo, pues es el momento de partir, es el momento de desertar, es el momento de cambiar. Pero de pronto si tú ves que no, que todavía no es el momento, si el Señor te muestra, continúa, persevera, lucha, lucha por ti mismo, lucha por tu salvación, lucha eh, por lo que él quiere hacer en ti y lo que quiere hacer en la comunidad. Entonces ahí es cuando tú sigues, cuando tú perseveras. Yo pienso que es eso, como esa gracia de Dios ahí para continuar,
esa gracia de Dios ahí para decir, voy a dar un paso más, me cuesta y voy a dar un paso más. Y cuando tú te das cuenta, pues ya el Señor ha hecho una obra en ti y te ha pulido y te ha forjado como el carácter, como el temperamento, todo lo que uno pensaba que no podía, o que no, que es que tú eres de mal genio, que es que tú no sé qué, eres impulsiva, eres, no sé. Entonces el Señor te lo va calmando. Hay otras cosas que todavía faltan, obviamente, pero el Señor lo va haciendo. Ok, Isa, cuéntanos qué pregunta tienes. Desertar. ¿Desertar? ¿Qué es desertar? Desertar es salir, es irse, es decir, no más, hasta aquí llego, entregarla. Es como decir, ya no quiero más y te vas. Entonces, eso es desertar. Listo, Isa, cuéntanos qué sigue. Pizza. Ju- ¿Jusa? Pizza jugosa. ¿Con mucho jugo o no? ¿Cero jugo? Listo. Cuéntanle aquí a nuestra super invitada qué tienes para hoy. Espérate que tú tienes que coger, que hacer así. O sea, yo te hago así. Listo, y ahora muéstrale a la cámara a los pizzabelos qué número sacaste. El número 3. 3. Listo, entonces, atrévete, cuéntale a Olguita qué tiene que hacer. Tienes que cantar una canción. Tienes que cantar una canción, Olguita. Una canción que me guste mucho. Bueno, vamos a cantar una canción para Isa. ¿Sí? ¿Sí te gustaría que te cante una canción? Bueno, entonces la canción se llama El padre pintó un dibujo. ¿Sí te la sabes? Ah, no, Isa, qué bien. Entonces esa canción va así. ¿Sí te la sabes? El padre pintó un dibujo, su hijo lo coloreó, y cómo quedó tan bien hecho, su espíritu vida le dio. Y aquí estoy yo, soy el dibujo perfecto de Dios. Y aquí estoy yo, soy el dibujo perfecto de Dios. Listo, bravo, Olguita. Gracias. ¿Algo más? ¿No? ¿Terminamos pizza jugosa? Sí. Y entramos a otra sesión. Entramos a otra sesión de Pizza. Divina. Isabela, mientras haces aquí un super dibujo, Isa te va a hacer una pregunta existencial y luego seguimos conversando mientras ella lo termina. Bueno, pregunta existencial. ¿Quién es Olga? ¿Quién es Olguita? Bueno, Olga es una hija de Dios que ha sido muy amada, muy querida y muy cuidada por él. Una persona, bueno, yo me considero un poco, pues un poco no, espontánea, sino que he conocido más espontáneas que yo después de todo. Eh, de pronto como sencilla, me gusta la sencillez, me gusta ser descomplicada, trabajadora, echada para adelante, responsable, comprometida con las cosas que hago. Bueno, Dios me ha regalado ese don de liderar cosas. De pronto a veces de ser un poco, pues yo no diría que terca, pero sí llegar al punto en el que si me toca llevarle la contraria a muchas personas, lo creo que lo hago. Ser como ese signo de contradicción. También, ¿qué otra cosa? También con un sentido de pronto de sensibilidad en el arte, en los gustos, en las cosas que hago. Me gusta también de pronto la cocina, la comida, la buena comida, el deporte. Bueno, me gusta danzar y me gusta compartir mucho con las personas, o sea, sobre todo esas conversaciones
pues así profundas. Me gusta mucho como escuchar y me gusta también contar algunas de mis cosas. Eso es lo que es Olga. Súper, Isa, ¿escuchaste? Ah, bueno, Aquí escucho. listo. Entonces ya vas terminando, ¿cierto? No. Bueno, Olguita. Sí, no, ya no lo había. Ay, ya me perdí otra vez, sí. Ya estaba segura. Que me vas a hacer una pregunta que se te iba a olvidar. Ya sí, ya. El tema del teatro, que haces arte, teatro, escribes, que fue parte de la pregunta de Isa. Y digamos que cómo has identificado uno ese tipo de dones que el Señor te ha regalado para colocarlos al servicio, porque pues entiendo lo haces más en pro del servicio, ¿cierto? De la evangelización y del servir en la iglesia y en la comunidad. Entonces, ¿cómo has identificado este proceso de los dones en el teatro y la escritura, que me parece súper, súper interesante, para poderlo poner en servicio a los demás? Bueno, eso fue, eso fue como inclusive, pues eso fue en la comunidad, pero lo que te contaba que antes estaba en la comunidad de catequistas y surgió por las necesidades. Yo creo que los dones y los carismas surgen de acuerdo a las necesidades de la comunidad y lo que el Señor quiere hacer. Y entonces nosotros estábamos en esa época catequizando 80 niños. Llegaban en Navidad, ni siquiera era para hacer la primera comunión o algo, sino en Navidad. Y resulta que estábamos dirigidos por unas hermanitas y los chicos que nos estaban colaborando desertaron, se fueron, dijeron que no, se rebelaron y quedamos nosotros con la despedida de Navidad, 80 niños, ¿y qué vamos a hacer? Con 4 personas, creo que eran 2 hermanitas, otra persona y otro señor, no había nadie más y por ahí una joven que se quedó conmigo, de resto todos los jóvenes se fueron y se rebelaron, les dio la rebeldía ahí en la parroquia. Entonces en ese momento el Señor me inspiró a hacer un teatrino, algo que ni siquiera no tengo ni idea. Un teatrino, entonces había un señor que armó eso, nos demoramos como muy tarde haciendo eso, el diseño de un teatrino con telas, con todo. Y yo tenía la obra en la cabeza, sencillamente tenía todo en la cabeza, decía, creo que la obra era como Caperucita Roja en busca del niño Jesús, una cosa así toda loca, porque yo decía, tiene que ser algo con los niños, no teníamos ni idea, ni siquiera ensayamos, eso fue y escriba, o sea, lo importante era tener el argumento, entonces de pronto me faltó escribir ahí, sí, escribir, pero ¿qué? Escribir obras de teatro, escribir algo que funcione como una historia, como un drama, pero que también le llegue a las personas. Y entonces era increíble ver a esos niños que tú te puedes imaginar, porque los niños son, alegría, pero también es corran para un lado, corran para el otro, y pues a veces tú los puedes aburrir, porque ellos hacen, creo que algunos 5 minutos, otros por mucho 15 minutos se concentran y ya. Yo los veía, o sea, no los podía ver porque nosotros nos teníamos que esconder debajo del teatrino y éramos 2, 3 actuando y la hermanita sola con ellos abajo. O sea, fue una locura, o sea, fue una locura. Y la niña que nos ayudaba, no habíamos más. Y eran 80 niños así, atentos. Entonces es como encontrarle, o sea, lo que el Señor quería era poder ver lo que pueden hacer como, sí, las artes y enfocadas a ellos. La historia, si les gustó, teníamos que hacer voces, no las inventamos en ese momento, lo que te digo, no ensayamos, fue una cosa casi que de un día para otro, sí, nos trasnochamos, o sea, eso fue una locura hacer eso, porque los jóvenes desertaron de un momento a otro y lo que teníamos preparado todo se fue a pique, pero parece que funcionó más. Los chicos estaban pues muy contentos, entonces esa fue como la primera. Y entonces fue cuando yo me animé y dije, bueno, y yo comencé como a coleccionar, esa creo que no sé si la tiene una amiga, no recuerdo tenerla. Y entonces comencé ya, después cuando comencé en la comunidad, hubo otras obras de teatro, y ya comencé a hacer más y a escribir y a escribir y a decir, como mira los personajes, en otras también yo actuaba, pero sobre todo me gustaba, o creo que lo mío es más como eso, crearla, estar ahí como en la jugada, como ver lo que queremos transmitir, y entonces esa fue
esa fue la forma en la que llegué al teatro. Ya para finalizar, dando la curva final, bueno, espera. Cuéntanos, Olguita, ¿qué consejo le das a los jóvenes y a las personas que pronto llevan mucho tiempo en comunidad para mantenerse? Digamos que ya nos has hablado mucho de tu historia, pero que si alguien te pregunta, bueno, ¿cómo hago para mantenerme? Porque ya quiero desertar. Has hablado mucho del desertar. ¿Qué consejo le darías tal vez a esas personas que han desertado o a las que en este momento están pensando en hacerlo porque ya sienten que agotaron todo su potencial o todo lo que tienen para dar? Bueno, pues yo pienso que lo más importante, como lo que yo les dije, es escuchar la voz de Dios. O sea, ahí es el llamado. O sea, uno no se puede mover por los sentimientos, porque me dijeron, porque me cae mal el padre, porque el director de la comunidad, el coordinador de la comunidad, que a mí me gustaba, se fue, entonces yo me voy detrás de esa persona. Tú te tienes que mover, es por el llamado de Dios. Entonces ahí lo importante es hacer como un silencio, si tienes que hacer un pare, si tienes que de pronto decir, bueno, no voy a servir por un tiempo, pero voy a asistir a la comunidad y vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a decir, vamos a saber o a entender o a discernir qué es lo que Dios quiere para mí. Porque sí puede ser, tienes que irte, tienes que cambiar de comunidad, tienes que darte un tiempo, ¿sí? Pero puede ser no, es el momento de que cojas fuerzas, es el momento de que continúes, es el momento de que te renueves y que a partir de tu renovación también la comunidad sea renovada. Te necesitamos en esa comunidad, te necesitamos para servir, entonces que de acuerdo a tu carisma, de acuerdo a tu ministerio, pues tú le sigas sirviendo al Señor. Entonces yo pienso que es eso, tienes que escuchar al Señor y a partir de eso vas a tomar una decisión si vas a continuar o te vas a ir, pero que sea con la voluntad de Dios. Está súper, Olguita. Muchas gracias. Isa entonces les hizo a los pizzabelos la historia de bíblica. Vamos a acercar aquí la historia a los pizzabelos para que nos puedan dejar en sus comentarios qué historia creen que es. Entonces, bueno, aquí Isa, darles una pista a los pizzabelos. Levántate y camina. Wow. Bueno, vamos a ver qué historia es y qué historia nos dejan los pizzabelos en comentarios. ¿Te parece? Sí, y voy a saludar a alguien. ¿Vas a saludar a alguien hoy? Adriana, Mariana, Miguel, Karen y Analu. Y Ana Lu, listo. ¿Y qué les mandas a decir? Saludos. Ah, bueno, saludos. Gracias por vernos, acompañarnos hasta el final, llegar hasta el final para verte. Sí. Entonces, muchas gracias, Olguita. Gracias por tu historia de vida, por tu tiempo, por tu paciencia. Y esperamos entonces poder tenerte en otros espacios también contándonos más sobre todos estos dones que el Señor te ha regalado. Y qué interesante con los niños, me parece genial. Entonces, bueno, ojalá podamos encontrarnos una próxima vez. Entonces, Bueno, amén, muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá pues que este proyecto les salga adelante, que tengan muchos más invitados y que bueno, el Señor haga su obra porque a todos nos regala dones, a todos nos regala ideales y proyectos para darle gloria a Él. Amén. A ver, despídete, listo, Lupita. cuidado, amor, porque lo puede dañar. ¿Listo ya? Chao, Pixabelo. Nos despedimos. Chao, Pizzaelo. ¿Y la última pregunta? Yo lo dije. La de la familia. Dije la de. Ah, sí, ya, perdón.